Hola, bienvenidos y bienvenidas al tercer video de este webinar de Introducción a Machine Learning. En el video pasado nos habíamos quedado en el entrenamiento y cómo este equivalía a cocinar un guisado. Lo que sigue es hablar del conjunto de pruebas, perdón, hablar del conjunto de datos. Habíamos mencionado que nuestro algoritmo surge a partir de todo el conjunto de datos, pero este tiene que dividirse en tres partes antes de llevarlo a cabo. Como se puede ver en esta pirámide, la mayor proporción de datos lo lleva el entrenamiento, seguido por la validación, para después concluir con la prueba, que es la punta. Cuando se trata de datos de entrenamiento, son los datos que se ingresan al guisado que nos permiten hacerle ver al modelo a dónde es que queremos llegar. Después, con la validación, nos aseguramos que esté funcionando correctamente y seguimos con la prueba, que es en donde ya estamos probando con datos para una aplicación, para trabajar desde nuevos datos incluso. Aquí es importante diferenciar lo que es un valor real y un valor predicho. Y es que cuando se entrena un modelo y se evalúa qué tan bueno es, qué tan preciso es, se toman en cuenta los valores reales del conjunto de datos y los valores predichos del modelo. Es decir, con estos datos que nosotros ingresamos, nosotros estamos viendo las predicciones que el modelo hace respecto a estos datos. Sin embargo, cuando se habla de aprendizaje supervisado, nosotros ya tenemos datos reales, datos que ya sabemos que tienen que ser así. Por lo tanto, evaluamos estos predichos con estos reales. El valor real Y indica el valor registrado previamente en el conjunto de datos. Y el valor predicho o calculado, en este caso, Y' indica lo que el modelo arrojó como supuestamente el valor real. Seguido de esto, es importante mencionar la función de coste. Y este es un tema un poco complicado porque lleva a comparar tanto el error predicho como el valor real. Y nosotros, en vez de graficar alguno de estos, el valor predicho o el valor real, se grafica el error que existe entre ellos, es decir, la diferencia que hubo entre ellos. Si no tenemos un error, si no tenemos diferencia entre el valor predicho y el valor real, se dice que no existe un error, por lo tanto es cero. Por lo tanto, esta función de coste cuantifica qué tan bien está funcionando un modelo. Es decir, nosotros queremos llevar a lo menor posible, al mínimo valor posible, al modelo. Es decir, que no haya diferencia entre el valor predicho y el valor real. Dependiendo del modelo, esta función tendrá una forma distinta. No todos los modelos tendrán una gráfica igual. Algunos la tendrán un poco más sencilla, otros la tendrán un poco más complicada, pero el propósito es el mismo: tratar de llevar a cabo que el valor predicho sea lo más parecido posible al valor real. Y por último, puede poseer mínimos locales y uno global. Con mínimos locales nos referimos a llevar a lo menor posible a la menor diferencia entre valor predicho y valor real. Y si se habla de un mínimo local, se habla de, tomando en cuenta esta gráfica, por ejemplo, este punto es un mínimo local, este punto también es un mínimo local y este también. Si nosotros nada más, asumiendo que esta es la total gráfica de una función de coste, el mínimo global sería este último, es decir, el más bajo de todos. Esto nos lleva al descenso por gradiente, que es un algoritmo de optimización del modelo
y permite encontrar el punto mínimo de la función de coste, es decir, eh, este. Esto lo encontramos a partir de implementar el descenso por gradiente. Su fórmula es la que está aquí mostrada. Básicamente busca el menor número de pasos posibles hasta llegar a un mínimo global, o a un mínimo en este caso si no se encuentra el global. Como tal, no se pueden no existe algún método de garantizar de que el mínimo que hemos encontrado es el mínimo global, sino que se trata de iterar el algoritmo hasta no ver otro mínimo global. Y esto nos lleva a la capacidad del modelo. Cuando uno habla de capacidad del modelo, se refiere a cómo el modelo es capaz de adecuarse a varias funciones. Si el modelo no es capaz de adecuarse a varias funciones, estamos hablando que existe o ya sea un underfitting o subajuste, o un overfitting o un sobreajuste. Esto se observa un poco más a la hora de entrenar un modelo, pero con este ejemplo de esta imagen podemos ver que la primera imagen presenta un underfitting, pues si bien cada puntito, cada cuadradito naranja que representa un dato graficado, la línea que representa el comportamiento del modelo no sigue ninguno, es decir, no hace bien su trabajo. Por lo tanto, no aprendió correctamente las características que necesitaba para poder predecir los siguientes datos. Aquí se habla de un underfitting, pues las características no fueron aprendidas. En cambio, si existe que el modelo es tan preciso para cierto conjunto de datos que hasta aprende los errores o aprende el ruido, se llama, de un conjunto de datos, posiblemente, muy posiblemente, no nos va a funcionar para otro conjunto de datos. Y eso a la larga, pues, no es útil. Por lo tanto, estamos hablando de un sobreajuste, estamos hablando de un overfitting. Finalmente, necesitamos estar en medio de los dos. Un modelo que sea capaz de seguir la premisa de los datos, seguir el comportamiento de los datos, sin llegar al extremo de aprender literalmente casi todo proceso, todo comportamiento que lleva a cabo los datos. Aquí estamos hablando de un buen ajuste, de un good fitting. Respecto a la complejidad y errores en el modelo, mientras más complejo es un modelo, menor será el error de entrenamiento. Y a medida que la complejidad del modelo aumenta, a medida que vemos que la función de coste aumenta, el error de prueba disminuye antes de incrementar de nuevo, formando una curva convexa, tal y como se ve en esta gráfica. Tenemos en cuenta que a lo largo del entrenamiento y a lo largo del testeo o la prueba del modelo, tenemos otras gráficas que hay que tomar en cuenta para llevar a cabo un buen modelo, para llevar a cabo un buen desarrollo de un modelo antes de llevarlo a producción o antes de llevarlo a las personas que van a utilizarlo para su trabajo o para su aplicación. Es muy importante tomar en cuenta todos estos errores, todas estas gráficas, pues es a partir de estas imágenes, es a partir de esta información que nos proporcionan las gráficas que modificamos el modelo para mejores resultados. En cuanto a hiperparámetros, tenemos estas dos partes. La primera, que es el proceso general de búsqueda de hiperparámetros, es decir, dividimos el dataset en conjunto de entrenamiento, prueba y validación. Dividimos el dataset, dividimos el conjunto de datos, como la pirámide que vimos al inicio del video.
Después optimizamos los parámetros del modelo usando el conjunto de entrenamiento en las métricas de desempeño del modelo. Buscamos los hiperparámetros del modelo usando el conjunto de validación y repetimos los pasos anteriores alternativamente hasta que los parámetros e hiperparámetros del modelo se determinen. Y evaluamos el desempeño del modelo usando el conjunto de prueba. Lo importante en este caso es que al final se evalúa el desempeño del modelo, se evalúa qué tan bien es un modelo, qué tan bueno es un modelo, a partir del conjunto de prueba de datos. Si recordamos la pirámide al inicio, la punta de la pirámide eran los datos de prueba. Después, con la búsqueda de algoritmos, tenemos que existe la búsqueda de rejilla, la búsqueda aleatoria, la búsqueda heurística inteligente y la búsqueda bayesiana. Todo esto con el afán de buscar hiperparámetros, es decir, aquella información, aquello que utilizamos para nuestro modelo, que nosotros podemos determinar manualmente, es decir, que no se ve afectado conforme a cómo se entrenó el modelo, conforme a cómo los datos se comportaron, sino que estos son son relativamente independientes respecto al modelo. Estos se pueden modificar, estos se pueden editar, estos se pueden cambiar a partir de nosotros manualmente. ¿Cómo es un buen modelo? Pues tenemos tres características: general, explicable y velocidad de predicción. Con generalización es que la precisión de predicciones basadas en datos reales sea la justa para que no haya un underfitting o un overfitting. Que sea explicable, es decir, que los resultados predichos sean fáciles de explicar, los resultados de salida, los resultados que nos manda el modelo al final de todo el proceso, sean fáciles de explicar. Y la velocidad de predicción es que el tiempo necesario para realizar una predicción sea la óptima, sea la necesaria. Vamos a entrar entonces a ya algoritmos de Machine Learning, es decir, ya las herramientas como tales dentro de Machine Learning para llevar a cabo clasificaciones, regresiones y agrupaciones. Y la primera de todas para este video es la regresión logística y lineal. Si queremos modelar una variable respuesta, es decir, dependiente, a través de un conjunto de variables explicativas independientes, podemos plantearnos las siguientes opciones. Si nosotros tenemos un conjunto de datos en donde necesitamos clasificar en dos salidas, digamos, si el número de personas, si un conjunto dado de personas se levanta a lo mejor después o antes de las 8 de la mañana, o tal vez si las personas de dos marcas prefieren la marca A o la marca B, o tal vez si cierto grupo de personas utiliza o no utiliza lentes, si cierto grupo de personas prefiere el transporte público o caminar, si cierto grupo de personas prefiere salir los domingos o los sábados. Podríamos hablar de regresión logística, en donde tenemos solamente dos categorías. Cuando tenemos más de dos categorías, cuando tenemos mayor a 2, estamos hablando de una regresión multinomial, en donde tal vez podríamos agregar dentro de todas las opciones anteriores de quién se levanta a las 8 de la mañana, quién se levanta a las 9 de la mañana, quién se levanta a las 10 de la mañana. Si agregamos un transporte adicional, podríamos decir quién usa transporte público, quién va caminando, quién utiliza automóvil propio. Otras opciones podrían ser si alguien prefiere comer para la mañana, ya sea cereal, huevo o un sándwich. Ya entrando de lleno a aplicaciones más serias, podríamos decir si cierto paciente
tiene cierto diagnóstico leve, moderado o severo y demás. Y respecto a tipo de variables continuas, es decir, variables que necesitan contarse con puntos decimales, podemos utilizar la regresión lineal. Como ejemplos podríamos hablar de el promedio de personas que tienen el promedio de empresas que tienen accidentes a lo largo de un año, el promedio de árboles talados en un año, el promedio de casas construidas a lo largo de un año, o como el primer ejemplo que se dio, el costo de vivienda en México en los últimos 50 años. Con la regresión logística y la regresión lineal, lo que buscamos es tratar de predecir, tratar de inferir, tratar de calcular nuevos valores a partir de datos anteriores. De ahí viene su nombre de regresión, pues regresamos a datos anteriormente vistos. Entonces, el análisis matemático es un análisis matemático estadístico para determinar la relación cuantitativa entre dos o más variables. Por lo tanto, es un aprendizaje supervisado. Y la función del modelo, la función de la regresión lineal, la más sencilla de todas, es muy parecida a una gráfica de primer orden, en donde tenemos que W corresponde a los pesos, X corresponde a las variables independientes y V, que en una gráfica es la ordenada al origen, aquí lo tomamos como un sesgo, y Y corresponde a los datos de salida, a los resultados que nos va a proporcionar el modelo. Aquí es importante mencionar que existe una diferencia principal entre la regresión lineal y la regresión logística, pues la regresión lineal se trata de una recta, en este caso, y una regresión logística se trata de algo más sigmoideo, de algo más curvo. Esto depende principalmente de las funciones que se utilizan al momento de llevar a cabo estos modelos, y esto en sí nos da resultados muy diferentes cuando nos acercamos al momento del cambio entre una variable, entre un resultado y otro. Pues como podemos ver en la regresión lineal, existe una continuidad que no existe en la regresión logística. La regresión logística es un modelo de clasificación utilizado para resolver problemas de clasificación, es decir, resolver problemas en donde los resultados son discretos, en donde contamos del 1 al 2 hasta el 100, por ejemplo, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, pero nunca con puntos decimales. Y otro algoritmo de Machine Learning es el KNN, o K vecinos más cercanos. Este algoritmo es un algoritmo de agrupamiento, es un algoritmo de clustering, en donde buscamos que cierto conjunto de datos se agrupe conforme a características que se encuentran entre sus vecinos, que se encuentran similares entre sus vecinos. Es un algoritmo de clasificación y uno de los más sencillos de Machine Learning. La idea de K vecinos más cercanos es que si la mayoría de los vecinos de una muestra pertenecen a una categoría, tal y como se puede ver en este ejemplo, estos tendrían una categoría, este sería otro y este sería otro. Otro individuo que necesitemos clasificar también será de esa categoría. De tal forma que podemos ver que este punto aparte se encuentra más cercano a estos otros puntos que a estos otros puntos o a estos otros puntos verdes. De igual forma, este punto verde
se encuentra más cercano a los puntos verdes que a los puntos azules o que a los puntos rojos. Típicamente, un valor K alto reduce el impacto del ruido en la clasificación. Y aquí podemos ver que K es un parámetro que hay que considerar al momento de tener un KNN. Un valor K bajo indica una alta probabilidad de overfitting porque la división es muy refinada. Y continuamos con los árboles de decisión, pero para el siguiente video. Muchísimas gracias.